Nosotros tenemos aquí a Julio César Valentín, que va a responder muchas interrogantes que todavía están en el aire a pesar de su extensa carta, y él está en compañía de un alcalde de su equipo, Angiolino Germosén. Miren, de las últimas renuncias que se han producido en los partidos políticos, la más impactante después de la de Leonel Fernández y su salida del PLD. Esta es la más impactante. Y ustedes verán por qué. Bienvenido, Julio César. Gracias. Bienvenido, Germosén. No, gracias. Y a todo el equipo. Mira, Valentín, en términos políticos y en términos ideológicos, nadie ha explicado con precisión la motivación de tu salida del PLD. Y la gente se ha quedado en lo obvio, en lo que puede parir el cerebro sin mayores esfuerzos. Pero ¿qué significa en términos políticos y en términos ideológicos el paso de Julio César Valentín, que su primera formación política fue en la izquierda revolucionaria, pasa al PLD, construye éxito con un discurso progresista, con un discurso institucionalista, con un discurso con asiento teórico en la profundidad del pensamiento político? ¿Qué significa esta salida? Y además, como un dato, 22 años en el Congreso, que no es paja de coco. Sí, pero ahí se aprende poca cosa buena. No, pero estuvo ahí militar. No, pero tú fuiste congresista. Y no aprendí nada. Pero aportaste mucho. Gracias. Igual que Fafa, que tuve la oportunidad, la honra histórica de compartir. Por eso siempre defiendo el modelo de listas, porque el voto preferente, escúchame que no te responda de una vez, el voto preferencial, si bien supuestamente es más democrático, también promueve la deconstrucción de los partidos y que quienes van al Congreso se distancien brutalmente de lo que son los presupuestos ideológicos y programáticos de las organizaciones, porque yo gané y no ganó el partido, y es mentira, porque el partido aporta algo, el partido aporta los legados, el partido, y luego tú haces lo que tú quieres. No, en toda parte del mundo las organizaciones políticas llegan y participan de manera cohesionada. Uno del PP en España actúa diferente en términos de las propuestas que son medularmente políticas, distintos a lo de PSOE, a lo del PSOE o a la de Izquierda Unida o qué sé yo, a cualquier otra formación política. ¿Qué significa en términos políticos el paso, la salida, más allá de lo obvio? Bueno, el camino tendrá que definir e identificar la dimensión de nuestra salida. Es, en primer lugar, un derecho ciudadano, un derecho individual, pertenecer o no a una organización política. Mi padre era un gran amigo del doctor Peña Gómez, de Jorge Blanco, de esos que acompañaron a Jorge Blanco a visitarlo, aún en la parte final de su vida, abandonado por todo el mundo. Y se dio cuenta, y me di yo cuenta, que en las consignas del movimiento popular y estudiantil de la izquierda proclamábamos, se juntaron dos ladrones, Salvador y Cuervo Gómez, y luego yo me preguntaba, coño, papi tenía razón, cuando me decía, no, Jorge Blanco puede tener 1000 errores, pero Jorge Blanco es un hombre que no atesora la idea de fortuna. Y me golpeó mucho cuando tuve la oportunidad con Virgilio Blello Rosa, que sí me demostró que era un hombre que acompañaba a los amigos, lo iba a ver, y Virgilio fijaba sus posiciones. Bueno, yo salgo del PLD, de una organización que reconozco que le hizo grandes aportes al país, en distintos ámbitos, que tuvo debilidades, como quizá cualquier colectivo humano. Dejo amigos, no he salido a ofender
ni a injuriar, ni a gritar. Solo apelo a un derecho de auspiciar la creación de una plataforma política con claros credos progresistas. Y todo el que está en el PLD y en el comité político sabe mi permanente insistencia, y he ganado muchos debates defendiendo que la actividad política no puede estar tan disasociada de la práctica y de la retórica política. Es decir, si el PLD define una serie de principios, y no es ahora que lo he determinado, porque yo he defendido las 3 causales dentro del comité político y hemos ganado los debates, pero yo nunca he juzgado a los que están en contra de mi posición. Ahora yo apelo a la determinación de Organización Progresista y la valentía que tuvo Danilo de observar en más de una ocasión el tema de las 3 causales. Lo propio pasa con otros temas muy fuertes de la contemporaneidad política. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido defensores de una serie de valores, de postulados que nos llevaron a la política: la justicia social, la transparencia, la inclusión, la no discriminación. Y eso también nos coloca en la necesidad de defender temas, sujetos sociales y causas sociales que generan controversia. Pero ¿quién dijo que para ser progresista tú tienes que estar bien con todo el mundo? Y esa ha sido mi trayectoria. Ahora llega un momento en el que no es que yo lo descubrí ahora, que el PLD iba en un camino, no. Y defendí el ejercicio de una serie de políticas públicas que yo considero progresistas de Danilo. En la coyuntura actual hay un discurso predominante que fue validado en un proceso que yo no puedo cuestionar. Ahora sí tengo derecho a decir, no concuerdo con este discurso insistente, permanente y actual, porque contradicen los valores y las prácticas. Y en lugar de estar dentro generando disturbios u obstáculos, salgo de la organización. Salgo de la organización con el derecho que tengo pleno y de otros ciudadanos y ciudadanas a crear una nueva entidad con credenciales políticas que en algún momento pueden coincidir con el PLD y que en otro momento no coinciden con el PLD. Probablemente incluso el destino nos dice a nosotros que quienes estuvieron en la guerra de abril, unos traicionando del lado de los golpistas y de los invasores, y otros del lado de los sectores populares, democráticos y patrióticos, 5 o 6 años después, por una cuestión de táctica política, llegaron a coincidir. Una vez dije, y cité anoche cuando me hicieron una entrevista a Fafa Taveras, que dentro de la izquierda revolucionaria en algún momento comentó el tema del valor de la tolerancia, aún defendiendo los principios. Yo creo en los pactos, en los entendimientos, pero como decía Lenin, siempre y cuando no se ceda ni la hegemonía ni los principios. O parte de los principios, porque tú tienes que flexibilizar para conseguir objetivos estratégicos y coyunturales. Bueno, pues, definitivamente, también decía Fafa, con quien te divorcia en esta esquina, te puede casar en aquella esquina. Por eso yo no insulto, prefiero recibir insultos. Y de hecho ha habido insultos, ha habido especulaciones, ha habido cuestionamientos a mi integridad personal y a los que hemos decidido no acompañar una propuesta política. Absoluto derecho individual. Entonces, esa práctica de la descalificación, del insulto, del ataque bajo y oculto, subrepticio, en cuentas falsas, eso es parte del tigueraje político que se ha ido aposentando en varios partidos políticos, pero sobre todo en algunos actores que creen que quien no piensa como ellos, sencillamente hay que aniquilarlo personal, física y moralmente. Y nosotros no estamos en ese modelo de hacer política. Valentín, bienvenido. También Angiolino Hermosén, alcalde de Tamboril. Ha removido, como bien ha dicho Domingo Páez, la escena política, el escenario político, tu salida
y los que han salido contigo del PLD. Juan Bosch trataba de explicar, Julio César, el tema de digamos, la arritmia de los procesos en tierra continental, desde Río Bravo hacia la Patagonia completo, cómo se iban dando los sucesos políticos. Y Juan Bosch trataba de explicar o se preguntaba de por qué los procesos para nuestro país llegaban con una diferencia de 10, 12, 13 años en los procesos políticos. Se podría decir, dijimos aquí en estos días, que se podría tratar por la insularidad quizás. Y ya ha pasado en toda Latinoamérica lo que dijo Domingo al principio, el tema de la desconfiguración del partido, los partidos tradicionales y nuevas figuras que van al poder, vamos a suponer. Tú has dicho que tú vas a un partido político o que vas a constituir uno nuevo para hacerte la vamos a construir una nueva organización. Ok, tú no tienes el temor de que lo difícil que se ha constituido en este país construir partidos políticos sin el dinero mal habido o de la corrupción o de el narcotráfico, que el proceso te subsuma como un ente político, que te subsuma el proceso y no logres despegar? Bueno, si tú temes iniciar cualquier camino, no vas a llegar a ninguna parte. Juan Bosch decía, el que no sabe hacia dónde ya va, ya llegó. Si usted define principios, si usted define valores, define la cartografía, la geometría para intentar llegar, usted puede hasta tomar el cielo por asalto. Si usted no se lo cree, usted no lo va a lograr. Yo entré al Partido de la Liberación Dominicana cuando mi padre era Jorge Blanquista y peñagomista. Y yo tenía 14 o 15 años cuando fui a la primera actividad, que fue una charla sobre Camaño. Y yo no me llevé de mi padre. Asumí la bandera del socialismo entrando al liceo, siendo un muchacho. Asumí riesgos, posiciones, y él siguió siendo mi padre. Y hoy sigue siendo mi padre, a quien adoro. El peñagomista, Jorge Blanquista, y yo creyendo en una opción con vocación transformadora de la sociedad. Yo no estoy cuestionando ni atacando al presidente Danilo Medina ni a nadie en el PLD. Claro que me habría gustado que cuando uno señalaba algunas cosas se fuera más proactivo, más decisivo para detener determinados comportamientos, pero tú llegas en las organizaciones hasta donde tú entiendas. Tú inicias una carrera y te das cuenta en el camino que tu vocación es la economía y no el derecho. Entonces, eso pasa también con el quehacer político. Entonces, no veo ninguna razón por qué, si yo cuando el PLD o la organización que militaba antes, lo que pretendía era construir la base social y popular para un estallido social, popular y revolucionario, y luego en el PLD creíamos en la idea de un frente amplio para transformar a la sociedad dominicana desde una perspectiva revolucionaria también, con la idea de construir un sujeto político social amplio con diversos sectores de la izquierda, donde los enfoques no destruyeran y no perdieran tanto tiempo enfrentándose en sus interpretaciones de la realidad dominicana para de verdad representar a los sectores populares y no a las élites económicas del país. En ese sentido, yo entré al PLD con posiciones críticas y reflexivas cuando mi organización, parte de la dirigencia de mi organización, se acercaron al PLD y yo creía y decía que Juan Bosch era una retranca de la revolución y que Juan Bosch tenía que ver con el fracaso de Camaño. Se me acercaron gente como Felicerio Ducudrey y una serie de gente con peso moral, gente que venía del movimiento popular, campesino, del movimiento, que tenían vínculo con mi madre, que era una católica de izquierda, y me persuadieron que fuera algunas. Antonio Peña Binaval me enseñó, que mira, ven, escucha, que ojalá que te reclutes en esta organización, que esta es una organización revolucionaria. Y lo creí, y trabajé en ella, y me dobleían cambios, y cuando perdimos el Congreso del 91,
Yo me iba del PLD, pero me dijo Bauta, que había sido uno de los jefes, y en la organización anterior, y Jaime David, y te vas a ir de una casa hecha para una por hacer. Lo medité, me quedé más tiempo y me di cuenta que Juan Bosch no se fue. El tiempo dio la razón, gravité, crecí. Entonces, así como yo entré a un PLD con un 4%, tengo el derecho a creer que otras opciones alternativas, no solo las que nosotros formemos, sino otras organizaciones que quieren estimular un planteamiento alternativo que pueda configurar una fuerza electoral con criterios claramente progresistas, que pongan el acento en los sectores populares, en la inclusión social, en la no exclusión, en la no intolerancia. Valentín, para dar ese paso de formar una agrupación política en esta época del mundo, no solamente de República Dominicana. Está llegando tarde. Pero República Dominicana está llegando el momento de la creación de ese sujeto social amplio. Se supone que no ha de ser producto de una decisión tan particular como que salgo de este partido y formo otro, sino que tiene que ver con el entendimiento, el estudio de un momento específico, de la realidad de un momento, de este momento. Para dar ese salto. Y de los actores que gravitan. Sí, para dar ese salto, entonces tú entiendes que hay un vacío en el plano político en República Dominicana que implique, que determine, que justifique ese salto hacia la conformación de una organización. Y ante todo, un vacío en cuanto al sello ideológico o político, porque yo entiendo que las izquierdas ahora mismo no tienen alternativas, las existentes. ¿Existe algún vacío que te lleve a eso? Yo creo en lo que proclamaba Agostino Neto, cuando estaban en la lucha armada contra el colonialismo portugués apoyado por los norteamericanos en los 70, que en un debate con un congreso en armas del MPLA, él tuvo que decir duro, más que el catecismo marxista de izquierda, lo que debemos entender es que todo hombre o mujer honesto, en principio es revolucionario y puede abrazar la causa de la independencia y la descolonización. Pero cuando llegó a la capital, ocupó la plaza, con el pueblo triunfante celebrando, entre otras cosas dijo, lo que nunca pudieron entender es que hayamos llegado aquí con este pueblo eufórico bajo la silenciosa sombra de Lenin. Es decir, no es una cuestión de catecismo de izquierda o de derecha. Yo lo que apelo es a la política decente y a que se respete mi posición como yo respeto la tuya. Bueno, tú y yo somos hermanos y en un momento tuvimos un desenlace coyuntural, porque tú y yo no vamos a dejar de tener compromiso preferente por los pobres, ni por los excluidos, ni por los discriminados, no importa cómo se llamen, homosexuales, mujeres, pobres, separadas, solteras, humildes. Haitianos. Haitianos, porque don Juan decía, es que un pobre no importa de dónde sea, el solo hecho de ser pobre nos obliga no a defender que se violen las normas, pero sí a tener un sentido de compasión y de compromiso con el dolor ajeno. Y aquí hay gente que quiere jugar con el dolor ajeno en el discurso político, en la práctica política, y hacen todo lo contrario a lo que dicen exponer. Entonces, yo tengo derecho a decir, mira, esto no asumirlo, y por tanto, no te cuestiono, porque si tú crees que por esa vía puedes alcanzar un objetivo, bien. Pero entonces yo no te acompaño porque no creo en eso. Pero yo te hablo del vacío, no del discurso de otro. ¿Hay algún vacío político? Siempre hay espacio y derecho a conformar una entidad propia. Pero ella es una cosa. Porque yo no puedo descalificar a ninguno de los actores que están en la escena política. Porque ¿quién soy yo para descalificarlo? Si yo vengo del ejercicio de la política democrática en una organización que comenzó como una organización con postulado de izquierda, pero luego
se convirtió en una entidad ya más abierta, más plural, pero tengo que decir que a mí siempre me respetaron mis vínculos y mis posiciones dentro de la organización. Nunca fui atacado por eso. Ahora oye esto, Valentín. A veces los procesos crean conductas que después tú lo entiendes, te arrastran. Sí. Ahora mismo estamos asistiendo a un momento trascendental en la historia política del mundo. De la época unipolar, con Estados Unidos de jefe, estamos en la época multipolar a la emergencia. Y eso ha permitido una amplitud en grado tal que en América Latina, Chile, Brasil, Bolivia, ahora mismo Colombia. Honduras, y por último Colombia, y Perú. y hay Perú, un proceso, Perú con las Perú. debilidades y en de base Paraguay social. también. Lo que te quiero decir, Y Paraguay está a la puerta de un triunfo también de izquierda progresista. en ese y de proceso, una coalición oye, en de ese socialdemócratas, liberales. No deja a Daniel Ortega oye, fuera. en ese proceso, permíteme, en ese proceso, También porque ganó como una propuesta de izquierda, puede cometer todos los errores que lo ha cometido. pero permíteme, pero no. permíteme completarte la idea. Ese hecho de que hay una emergencia en una situación nueva en el mundo tiene una gravitación en todas las formas de la política. No se puede ignorar que hoy el problema no es la radicalidad y la confrontación, es tratar de tú conectarte con la gente, porque la gente tiene más información hoy, Sí. está más al día, es menos sumisa. Los partidos, cuando la gente era ignorante, Es más eran los sofisticada y jefes. más reflexiva. Entonces, tú vienes de un partido con 20 años en el poder, que yo hubiese querido una evaluación de ellos acerca de cómo ellos se ven, Pero tú eres enemigo porque de hay una ellos. negación Tú de eres, muchas tú cosas. eres que se enemigo del cometen. PLD, tú no, puedes aspirar a que yo te complazca. No, Sí. yo lo que le quiero justificar en él, que él que tiene una conciencia abierta al servicio y a tu formación, te haya separado y te comprometa con una nueva orientación. El país la necesita. Eso no quiere decir que para competir puede ser que tú termines asociándote o creando una corriente. Pero yo saludo que tú te hayas ido del PLD. Gracias, Fafa. Pero déjame decirte, Fafa, en esa observación y comentario rico que tú me haces, te puedo decir que yo tampoco puedo decir que todo en el PLD fue mal. No, jamás. De ninguna manera. Para mí la política exterior del presidente Leonel Fernández fue una política muy autónoma, que reconoció el Estado palestino, que reconoció el derecho de la causa del pueblo palestino, que siguió insistiendo sobre el tema, por lo menos como partido político, por la independencia Cuba. del pueblo de Puerto Rico. Cuba. La exigencia en todos los escenarios internacionales por la no agresión y la no contra el bloqueo a Cuba, en favor de que Cuba retornara a la OEA. Es decir, hay una serie pero lo mismo continuó Danilo. El hecho de que Danilo tuviera un gobierno que estableciera relaciones con China popular, a pesar de la presión de sectores muy influyentes de los Estados Unidos, te dice que tiene una posición decente. El hecho de querer mediar en lugar de plantear un embargo, Danilo salió a decir que un embargo en Venezuela lo que iba a hacer radicalizar a las élites políticas, fragmentar esa sociedad, y quien termina sufriendo es el pueblo pobre y humilde de Venezuela. Entonces, esa autonomía, pero además esas obras en los puntos más apartados del país, el trabajo con las estancias infantiles, las tandas extendidas, todo eso son temas que tendrán su impacto. La seguridad social, con sus fortalezas y debilidades, vino a resolver un problema como política social universal. Entonces, yo no quiero tampoco presentarme como que nosotros somos los portadores de la verdad única y la nueva visión, y que, como dije, no podamos reivindicar en algún momento el diálogo político con las organizaciones del país. Ahora, nosotros vamos a insistir sobre nuestro programa, sobre nuestros criterios. En el 2012, alguien se molestó un poco conmigo porque yo dije que yo iba a respaldar el que estuviera más cerca de los presupuestos
progresistas de izquierda democrática. O si no aparecía una persona con esas condiciones, la persona que me pudiera garantizar un programa de transparencia y de inversión en los sectores más humildes. Alguien se puso bravo, pero yo lo que digo es, en cada proceso debemos apostar a actores y programas y esfuerzos más comprometidos, evolutivamente más comprometidos con los sectores más desfavorecidos de la historia. Julio César, una de las preocupaciones principales que se están dando en el día de hoy en la República Dominicana es la profunda deriva hacia un conservadurismo o potenciando un poco los criterios de una derecha más rancia, montándose sobre temas que son estrictamente viscerales y sensitivos, prácticamente sentimientos. Entonces, en ese tenor, cuando tú hablas de progresismo, cuando citas a Lenin incluso, no estás enarbolando una línea de pensamiento que en términos electorales necesariamente no concuerda con las aspiraciones de la mayoría, entre comillas. Estás desafiando un statu quo, estás removiendo la alfombra y grosso modo, cuando hablas de progresismo, ¿cuáles son los pincelazos de esa propuesta que es tu razón de ser y que te ha hecho cortar con un partido donde creciste? ¿Qué definimos como progresismo en el 2022 en la República Dominicana de cara a unas elecciones? Cuando cito a Lenin lo hago diciendo de que los pactos no son negativos. Que Fafa estuviera del lado de la revolución y luego tuviera tácticamente que hacer un acuerdo con Wessing, que llamó a los gringos y bombardeó a Ciudad Nueva, no significa que los actores no puedan dialogar. Bretlikov. ¿Sentido? Entonces, ahora, ser progresista en el siglo XXI obliga a pensar, primero, la defensa de los sectores populares, los humildes, no tener una retórica permanente de que el país se va a hundir o que se está dañando porque con un discurso pseudo protector de la nacionalidad, como que ya el mundo se acabó mañana. Ser progresista es defender a los más humildes. No importa el color ni dónde estén. Es defender y comprometerse con políticas públicas a los sectores más vulnerables y vulnerabilizados. Cuando hay un chico o una chica con orientación sexual que parece anormal para la sociedad, para la creencia convencional, si es rico, lo celebran. Es el gay de las élites. Si es pobre, aún sea el mejor ingeniero con un PhD, si tiene ademanes extraños, no le dan un trabajo. En general, hay excepciones. Por ejemplo, yo fui a una farmacia, la farmacia, me excusa que mencione, Carol, y vi que había una persona con discapacidad física trabajando. Y fui a otra donde había una persona transexual y a otro ostensiblemente homosexual, pero atendía con tanto respeto. Y yo dije, yo sigo comprando en esa farmacia, porque no están discriminando para a un joven o a una joven que cuando están en los barrios le dicen, adiós loca, y le gritan todo el bullying y todas las ofensas, incluyendo la familia. Entonces esos patrones culturales con políticas públicas que hay que cambiarlos, pero nosotros nos atrevemos a defenderlo. No es que queremos que hayan homosexuales, ni que hayan heterosexuales, pero el que es porque es una opción o porque nació por lo que fuera, entiendo la explicación religiosa, pero que no existan políticas para incluirlo, penoso. Que no existan políticas y criterios claros para incluir los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres más humildes. Que no haya mecanismos y políticas que propicie la participación protagónica de la mujer. Por eso soy un defensor de la paridad en todos los niveles. Pero además de ello, por eso hoy ser progresista es tener un compromiso innegociable con la protección del planeta. Ser progresista es, como yo decía en la carta, propiciar un modelo de hacer política que auspicie el abrazo del ser humano, de los semejantes y del abrazo con el planeta, para no destruirlo. Ya saber que el cambio climático es real, Valentín, pero también prestarle atención que cuando hay un conflicto entre los sectores humildes y las élites, el progresista debe, sin titubeo, estar
con los sectores populares. Valentín, Entonces, ser progresista es estar, si se quiere apelar a un criterio quizás no aceptado ya universalmente, más en el lado izquierdo del espectro ideológico. tú sales del PLD, renuncias del PLD en un periodo prácticamente electoral. Estamos en la arena electoral de la República Dominicana. Sabemos el curso que sigue América Latina en términos electorales, la ruta de la izquierda. Dado que tú sales en este momento y estás hablando de una opción política nueva, la idea es constituirse en una opción de izquierda de cara a las elecciones presentes. Una opción progresista, democrática, patriótica, que involucre distintos sectores y trabajar por el reconocimiento de nuestra entidad como un partido político. Valentín como presidente. Podría ser, no lo descartamos. La idea sería defender como presupuesto claro la justicia social, la transparencia, la inclusión y la no discriminación. Ya tienen nombre Te de veo la... más cerca del pensamiento de Lula que de nadie. Eso no, ahora. Así mismo, Lula es nuestro principal referente continental en este momento. Valentín, ya tienen... Tenemos posiciones progresistas, pero rehusamos acercarnos a posiciones autoritarias. Valentín, gracias por venir, ¿verdad? Sol de la Tarde y Angiolino Hermosén también. ¿Ya tienen nombre de la nueva organización política y cuándo será la Asamblea Constitutiva? No, estamos discutiendo, pero lo más probable es que en el mes de enero, febrero, tengamos la Asamblea Constitutiva. Sin embargo, ya arrancamos la recolección de firmas con un nombre tentativo que podrá validarlo. ¿Cómo se llama? O no. ¿Cómo lo se vamos llama? a anunciar. No, dígalo ahora. Dígalo ahora. ¿Cómo se llama el partido? Si lo anuncio aquí me van a registrar el nombre porque hasta en eso hay gente capciosa y maliciosa. Dice Melton Pineda que en la crisis del PLD, entre Danilo y Leonel, no, la segunda. En el 15. En el 15. Dije que tú fuiste considerado como una opción alternativa frente a Danilo. Eso me dicen que el presidente Fernández comentó eso, que ni Danilo ni él, que fuera Valentín. Yo no tengo evidencia de eso porque yo siempre estuve conversando con él y lo que le decía al presidente Fernández, si usted sometió eso a votación, hasta en un club de dominó, lo que usted somete a votación, hay que hacerlo prevalecer. Y en ese sentido, lo que entiendo es que usted, así mismo le dije, y cuando Sánchez Roa le llevó una carta diciéndole, ya terminamos este proceso, usted es un líder, le voy a dejar por escrito lo que yo creo. Yo le dije también lo mismo. Él me preguntó, delante de Radamés Jiménez, ¿qué usted considera yo? Que usted a esos 16 o 15 senadores y esos diputados que le han acompañado hacia donde soplaran los vientos, le debe un seguro, una garantía, y por tanto debe pactar que se cumpla la decisión del comité político. Ya nos vamos, ya tenemos que irnos obligados. Yo ahorita en mi comentario explicaré la importancia de esta renuncia en unos minutos, pero antes esta pregunta: ¿tiene posibilidad de éxito una candidatura montada en los presupuestos ideológicos que está montada la candidatura presidencial del PLD? Bueno, uno nunca sabe, porque como ustedes han señalado, República Dominicana siempre llega tarde. Lo que está en boga son posiciones progresistas. Y la candidatura del PLD en este momento, con todo el respeto y todo el derecho de asumir el criterio que tenga, porque acá con él mismo lo he hablado, es lo más distante a una postura es la progresista. Continuidad de ella. Gracias, Valentín, gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.